Ya, sí, lo que dije lo dije en clase la otra vez, pero en el fondo estaba repitiendo las instrucciones, que lo voy a decir así bien textual. Las instrucciones, piensa en algo de su interés, especule sobre en qué sentido eso que es de su interés tiene una importancia social, ¿ya? Y utilice esa imaginación, ¿no? Para crear un objeto de ficción, ¿ya? Donde aquello que es importante se expresa en contextos a futuro, ¿no? Que puede ser de eh, corto, mediano o largo plazo, y que el contexto puede ser más o menos probable, puede ser más o menos ficticio, ¿eh? Y puede ser una combinación entre algo que es probable o posible, o sea, puede ser algo más bien plausible, puede ser algo simplemente posible, y ahí, o sea, distopía y utopía, o de hecho algo que sea no solamente de su interés, sino también que lo sitúe en un escenario que sea de su preferencia, también es posible, ¿eh? Lo importante es que esté ahí, en el fondo, que el ejercicio ilustre y que ustedes exhiban de qué son capaces cuando ejercitan su imaginación sociológica, ¿no? Y sobre todo cuando lo hacen para poder pensar juntos el futuro, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Y lo otro importante es que yo les hago estos trabajos porque yo estoy investigando el futuro, entonces me interesa ver cómo lo ven ustedes y eventualmente poder trabajar estos objetos. O sea, no hay ningún problema en, por ejemplo, ahora, ¿no? En volver a revisitarlos en el taller, en el sentido, yo los llamo objetos eternos. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando bueno, ustedes como sujetos, ¿no es cierto?, crean estos objetos, adquieren, y lo que es suyo, ¿no? Adquiere objetividad inmortal, ¿no? En las cosas, porque se plasma ahí, ¿ya? Y sobre todo cuando uno piensa en expectativas, o sea, en el futuro, no está en el fondo pensando en expectativas que se depositan en los objetos, ¿ya? Y eso se inmortaliza realmente. O sea, yo tengo muy guardados los objetos, ¿no? De hecho, eran tan, porque llegaron documentales que pesaban así unos par de gigas, que nos tuvieron que compartir, entonces no los pude guardar en el Dropbox. Los mismos objetos también en el fondo son perpetuos y exhiben esa inmortalidad a propósito de su mantención, ¿no? Esta idea yo la saqué porque hablando de etnografía, estaba hablando con María hace un rato, por eso yo hice etnografía en los depósitos de las colecciones de momias en el subterráneo y en Fax, que básicamente lo que hacen en las colecciones es tratar de conservar objetos, ¿no? Y tratar de dotarlos de cierta inmortalidad para que aquellas personas que más adelante investiguen los encuentren tal como fueron encontrados en su momento, ¿no? Entonces, el estudio del futuro tiene mucho de eso, ¿ya? Y la reflexión del futuro, al menos para mí, esa es la invitación, ¿no? A pensar un poquito con total seriedad cómo en la vida cotidiana también depositamos nuestras expectativas en ciertas cosas, ¿no? Y cómo sufrimos cuando esas expectativas se truncan, ¿no? Cuando, qué sé yo, ¿no? La típica, ¿no? El estudio, hoy un estudio tanto y pensaba que le iba a ir bien y después no te fue bien. Tenías tantas expectativas depositadas en uno mismo, qué sé yo. O expectativas que tienen que ver con otras cosas, como, qué sé yo, pues, sobre la antropología misma, ¿no? Cuando uno deposita expectativas sobre la carrera y piensa que es muy buena o muy mala, y después descubre que quizás no es ni buena ni mala, sino es cualquier otra cosa que uno no anticipó, ¿eh? Y va encontrando, para eso que van encontrando, un lugar en su propia experiencia, que puede ser más o menos importante, va todo de la mano. De hecho, en ese sentido, el primero o segundo año es una búsqueda, ¿no? Porque después el tercero tienen que decidir. O sea, de hecho, podemos hacer una encuesta. Sergio, ¿qué hasta ahora? Cuéntanos. ¿Qué camino quieres tomar? ¿O todos? ¿O Yo voy ninguno? para social, no sé. Yo ¿Ya? creo es que soy pésimo con arqueología y física, tengo traumas con biología en el colegio y no quiero recaer en lo mismo, no de nuevo, así que voy para social. Giselle, ¿por dónde quieres ir tú? Yo social y quiero hacer carrera académica. Y Chan, igual tengo pensada alguna de las líneas de investigación que me gustaría tomar, que tenga bacán. que ver algo con pensamiento mágico, pero también con todos estos temas actuales de las tecnologías, los cyborgs y esas cosas. Bueno, ahí uno de los profes que la lleva es el Andrés Gómez. Sí, el profe que siempre trabaja. De hecho, tienen ustedes un núcleo como de investigación, creo. Sí, ayer nos reunimos para hacer un dossier y ese dossier ya cada día más pirotécnico. Es un Moby Dick. Está muy entretenido. Pero también es un campo muy, muy nuevo, así que cuesta a veces también como introducirlo, ¿no? Y Sí, falta harta metodología sobre todo. sí.
Patti, Desde que inicié mi interés social, pero a lo largo de, bueno, este es mi tercer año de ciclo básico. Mis 3 años de ciclo básico he estado como haciendo coqueteos con las otras dos menciones y ahora estaba súper indecisa, pero finalmente escogí social llamando el correo. ah, ya, Porque tienen que ya escoger ahora. sí, Chan. porque ha sido mi vocación desde siempre, entonces, y filo, si después me equivoco me cambio ya, no le voy a Sí. dar tanta vuelta al asunto. ¿Y pueden tomar más de una especialidad o no? Sí, pero no, en mi caso no quiero hacer doble mención. Ahí pueden. ¿Pueden hacer triple mención? Una persona con así un cerebro y mucha plata va a pagar años de universidad, Ah, porque sí, tienen que pagar, sí. Pero espérate, claro, Con mucho no te cobran tiempo, por mucho mención, sino tiempo. por años de estudio. O sea, sí, claro, por tú años de estudio. ya, te las arreglas, ya. Por Podría eso, ser. si una persona que tiene un cerebro gigante y puede tomar 10 ramos al semestre y pagarse lo que le falte, lo podría hacer. Podría ser, sí. Pero, claro. Es mucho. Eh, y las ramas que me interesan son género, educación y lenguaje. Aún no tengo nada tan claro. Lo que estaba pensando que a veces Pero pueden eso. hacer es que estas son las cosas que ustedes ponen después en la evaluación docente. No lo dije yo, pero propuesta. Que podrían tener, por ejemplo, una mención mayor y una menor. ¿Está? Para que en el fondo se queden al menos con 2 de 3. Incluso, por ejemplo, donde me especialicé yo, que ciertamente es un camino más sociocultural, los objetos de trabajo son mucho más afines a bioarqueología, ¿no? O sea, antropología física en general, ¿no? A pesar que, por Lo ejemplo, que con el profesor se, Retamal, hablemos lenguajes distintos, tenemos los mismos intereses. Y esa como en fondo solapa de interés, eh, es la razón por la cual también podemos hacer trabajo interdisciplinar, ¿no? Cada uno desde su vereda, por supuesto, pero también infectándonos mutuamente. Y eso creo que es súper, súper sano, porque de otra forma la hiperespecialización te va, te va restando, en el fondo te va alejando un poquito de la perspectiva más general del universo, ¿no? De la antropología como universo. Mari, Yo me voy a Arqueo, soy la disidente de acá. Yo ya mandé el correo hace como 2 semanas. y tienen que mandar un correo Estaba... así, es como una declaración, con una justificación, así. Desde pequeña. No, como año, mención, listo. Tuve un sueño, me visitó así el conejo de la arqueología. Ya. Bueno, Sí, y ya saben. ¿Mm? A mí personalmente me interesa como la arqueología del presente. Como eso. Pero igual pienso como, y un poco va a tener que ver como con lo que voy a exponer de mi trabajo libre, Bueno, es que en verdad ya no sé si en 5 años más vamos a existir, así que eso. y Igual, dale. ah, en relación a, que ahora vi el mensaje de la Pati, que en relación como a la doble mención, si es que se puede decir, como un mayor y un minor, no sé. Igual, como que dentro del ambiente de la antropología de la Chile, se ¿Ya? sobreentiende que hay una base arqueológica y de antropología física y social. Ya. Porque como son ciclos básicos, te explican todo este tema, como son los talleres y qué sé yo. Por eso también, ahora en segundo semestre de segundo año te piden hacer como un obligatorio de mención y otros 2 que sean de la mención que tú queráis. Al fin y al cabo es como para salir con un conocimiento básico, a pesar de que no salga en el cartoncito. Como que, no sé. Sí, O por así ahí lo va la cosa. entendí yo. Y Sí. otra cosa, en el chat Javiera preguntó a qué se refería con objetos, si es que ya lo había Sí, explicado. justo lo estaba viendo. Ya. Un objeto es una cosa, ¿no? Incluso puede ser una persona cuando se trata como cosa, ¿no? Pero un objeto, y de hecho lo que vamos a ver hoy día son objetos, ¿no? Puede ser una canción, puede ser una declaración, ¿no? Una suerte de texto, ¿no? Puede ser una performance que quede, o sea, a diferencia, por ejemplo, de una canción, ¿no? Una performance que sea, por ejemplo,
espontánea, ¿no? Y por tanto, cuando uno lo grabe, no se puede... Es como por ejemplo, el año pasado eran gente que grabó haciendo como debates, ¿no? Y debatían así. Era muy choro. Y se veía así como, fuera del marco se veían ahí cuando pasaban los copetes y todo. Entonces, hay todo un cuento como de espontaneidad que no se puede repetir en una conversación. Versus, por ejemplo, una canción que yo imagino que la persona que entregó canciones hizo más de una, más de una grabación para que salga bien, ¿ya? Y no se repite. Entonces, hay todo un rango de cosas que uno puede hacer. Un objeto es, en el fondo, algo que usted puede entregar en el buzón de un curso, ¿ya? Y si es que no cabe en el buzón de un curso, lo pueden enviar directamente a mi correo, ¿ya? Por razones sanitarias, Chan. No sé si lo podemos, porque el año pasado me decían, profe, hay algo que solamente se puede entregar a mano, porque no, que era, por ejemplo, un álbum fotográfico, ¿no? ¿Ya? Sería ideal si podríamos hacer este año eso, y si es el caso, ¿ya? Me escriben también, como sería un caso extraordinario, no hay ningún problema, pero tenemos que coordinar la entrega y qué sé yo. Pero idealmente, en el fondo, estamos pensando más bien en objetos digitales, ¿ya? Por, por- por el cuento de hacerlo en línea, ¿ya? Eh, el contenido y el formato del objeto normalmente son libres, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, los mínimos y máximos cuando se trata de un texto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si alguien va a escribir un relato, eh, el mínimo y máximo, de alguna forma, tiene que ser coherente a lo que el relato requiere, ¿ya? El relato demanda su mínimo y su máximo, ¿ya? Incluso a veces un poquito como los ensayos, ¿ya? Los ensayos, curiosamente, ponemos un largo esperado, ¿ya? Y hay gente que juega con el mínimo. Profesor, ¿cuánto es el mínimo? Y ahí empiezan así como, ¿ya? Y por supuesto cuando uno dice, hizo menos del mínimo, por supuesto que se quedó corto. Pero es raro pensar que cuando uno hace más del máximo, como que te quedas pasado, ¿ya? Y a veces cuando uno hace demasiado, ¿ya? Tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque en el fondo el objeto queda demasiado cargado, por ejemplo, ¿ya? Lo dijimos recién con las palabras se cargan y los objetos también, ¿ya? Yo sufro de hecho de eso cuando hago los papers. Un gran ejercicio para mí es tratar de que el paper sea... eh, que no tenga demasiado, ¿no? Es el típico comentario que pasa un poquito a todos cuando hacemos investigaciones que queremos decir todo en una sola parte, ¿no? Y nos cuesta un poquito separar las cosas y como diferenciando las aguas. Y eso es porque uno sufre del otro extremo de, por ejemplo, en este caso, en fondo quedan, qué sé yo, queda una semana y nadie espera que hagan una, o sea, si usted hace una obra de arte, fantástico. ¿No? Pero nadie espera que se pasen para el otro lado y nada. Lo más importante, pienso yo, es que las palabras interés, ¿ya? Tal como está en la instrucción, sea un interés propio, ¿ya? Que la palabra especulación, ¿ya? Tenga realmente un ejercicio eh, de imaginación sociológica, ¿no? Y que la expresión, ¿ya? La palabra expresión, capture esa imaginación en el objeto, ¿ya? Y al revés, que el objeto en el fondo permite extender la imaginación, ¿ya? De aquello que es importante, una vez que en el fondo el objeto comienza a viajar por cuenta propia, ¿no? Una vez que ustedes lo entregan y termina ¿ya? Y lo dejan ir. Entonces el objeto tiene que de alguna forma eh, incluso defenderse de sí mismo. Hubo una historia también había como un pequeño robot que lo mandaban a hacer Deo, no sé si lo escucharon, y que viajó, ¿no han escuchado esa historia? Era una persona que hizo un robot así, pero como un espantapájaros que le puso así como una antena USB, qué sé yo, y era un robot, y tenía como tenía una voz que era obviamente grabada y decía, oh, me lleva en la carretera. Y un día lo pusieron en la carretera y el robot empezó a viajar, y era un ejercicio de altruismo social, ¿no? Y cuenta la historia que el robot viajó así por muchas partes del mundo hasta que llegó a Estados Unidos. Llegó a Filadelfia, por si han visto la serie esa, siempre está soleado en Filadelfia. Y en Filadelfia el robot duró exactamente una hora. Y lo encontraron así. Y es lo mismo acá, porque el robot en el fondo, no, en ese lugar, en ese rincón del planeta, no encontró formas de poder, en el fondo, viajar, de la manera que lo que había a mano en la expresión, ¿no? Incluyendo toda su voz y su estética, no dio el ancho, digamos, en ese lugar, ¿ya? Para llegar más allá, qué sé yo, como del kilómetro 60, siendo que había viajado así una cuestión impresionante, como unos 3.000 kilómetros. Imagínense era un robot más que hecho con un palo de escoba, así muy sencillo. Les puedo mandar después el vínculo, un robot que hace Deo, ¿ya? Entonces uno puede pensar un objeto de esa misma forma, no es algo que
ciertamente ustedes van a dejar ir, ¿no? Cuando uno literalmente lo entrega, hacen una entrega y lo dejan ir. Entonces aquello que van a dejar ir tiene que ser algo concreto. ¿Ya? A eso nos referimos como objeto. ¿Ya? Y quizá el mejor ejemplo es lo que vamos a ver ahora. ¿Y mejor que 1000 palabras? Ya, ¿por dónde partimos? Chan, Yo puedo chan. partir si alguien Dale, Mari. se opone a... ¿Te muteaste, Mari? Y ahora sí, que voy a mostrar dos cosas. Yo en verdad entregué collage para esta entrega. Y bueno, como acá tienen ustedes una temática distinta. ¿Me permite compartir pantalla, profe? Ya, tuve que sacar el pantallazo de mi Instagram porque en verdad no tenía el archivo. Pero bueno, en verdad fue súper como, era mi primera vez haciendo collage, entonces hay algunos errores de corte, poca precisión. Y más que nada fue como por el tema de que estábamos en el estallido social y en verdad me molestaba mucho como ver a la gente tomando y como carreteando en espacios de protesta. Cuando, no sé, pues 10 metros más allá estaban tirando perdigones, tirando agua al guanaco, pero 10 minutos más allá estaba el tech y gente tomando chela, bailando, como, como si no estuviera pasando nada. Y también porque en ese tiempo, a raíz de esto igual, estuve con una ideología muy antidrogas. Pero bueno, entregué esto, pero la verdad les quería mostrar uno que hice un tiempo después, que creo que va más acorde como a las instrucciones. Es esto. Que lo hice, habré hecho un par de meses. Y ya, pues la cosa es que aquí está como el futuro y como la distopía en un contexto distópico. Ahora, si lo volviera a hacer hoy día, quizá elegiría otro sector, como si tuviera que hacerlo para el trabajo. En vez de que fuera la moneda, elegiría algo como más como que representar el progreso humano versus estas como plagas de otras especies. No sé, una universidad, un edificio de Samsung, un mall, siendo destruido por estos animales como que son considerados plagas, cuando muchas veces, si lo vemos desde otra perspectiva, nosotros somos las plagas. Eso sería. Y si, pucha, si a alguien le interesa como instalar Photoshop, me pueden hablar y yo les mando tutoriales de cómo descargarlo gratis, así desbloqueado, y eso. Estamos grabando. Ya, muy bien. O sea, Sí, si sé algo así necesitaría ayuda, porque creo que quizá hay gente que piensa que un collage es llegar y pegar y hacer cualquier cosa. Y creo que Mari, tú sabes mucho mejor que yo que eso no es así. son horas de trabajo. Sí, es harto esfuerzo. Oye, y ¿te puedo hacer una pregunta sobre chan, chan, la palabra futuro? ¿Cómo ves tú el futuro por ejemplo, en el fondo del objeto, ¿no? Del collage, y de ambos collages, ¿no? Porque fueron hechos en distintos momentos también. Entonces, ¿cómo ha cambiado la cosa y cómo se viene, digamos? Pucha, yo en verdad veo el futuro como una autodestrucción de parte de como nosotros, les humanos.
y que creo que sería como lo más sano como para otras especies y como el ecosistema y el planeta en sí. Como que si no existiera como esta autodestrucción que en algún punto vamos a lograr, seguiríamos como destruyendo y destruyendo porque así lo demuestra nuestra historia, po. O sea, eh, lo único, podemos algunos como, no sé, ser veganes y tratar de tener este consumo ético, pero esto está albergado por estructuras de poder mucho más poderosas que nosotros, entonces es un poco como desesperanzador, como mi visión del futuro, eh, pero siento que es desesperanzador como para nosotros como humanos, pero muy esperanzador como para otros seres. Eso. Sí, sí, ciertamente hay, o sea, hay una inclinación distópica, esos abejorros ahí. Pero hay una estética, porque muchas veces la típica estética como del futuro distópico es más bien como Mad Max, y con esta como tecnología así tan... Pero, por ejemplo, el lugar de no humanos, eh, de animales no humanos, por ejemplo, ¿no? Y de las plantas también, queda afuera, ¿no? Y tú lo incluiste, eso me gusta, ¿no? Incluso a veces se hacen, por ejemplo, bueno, Estudio Ghibli con Miyazaki hace mucho eso, ¿no? Cuestiones que son multiespecies, ¿no es cierto? Por ejemplo, animales cyborg, entonces, qué sé yo, pues los abejorros con láser y todo. O también la princesa Mononoke Exacto, con sí, esta como destrucción del progreso. sí, hay algo por ahí, sí. Y sin embargo, ahí también hay esperanza a ratos, ¿no? Un poquito de ambas cosas. Ya, súper. Gracias, Hay gracias, una Mari. reconstrucción que, Dale, ¿qué pasaría si de un minuto a otro la especie humana Te escuchamos desapareciera? bajo. Hay una, ¿ahí Ahí sí? sí. Hay una reconstrucción de qué pasaría si de un minuto a otro la especie humana desapareciera y cómo las plantas, vegetales se tomarían todo el concreto y creo que después de, no sé cuántos miles de años ya no habría como vestigios de que los seres humanos existieran. sí, De hecho, en Chernobyl pasó eso. En Paprika, una cosa, un lugar como, uno de los lugares como icónicos de donde ocurrieron estas bombas atómicas y que ya son inhabitables por humanos. Los edificios están cubiertos de árboles, como tomados todos, o sea, ya no, en cuánto, no sé cuánto, cuál es el año de la explosión, o sea, del accidente de Chernobyl, pero muy poco. sí, sí. Me recuerda también dos cosas. Uno, cuando uno ve fotos de cómo la naturaleza en el fondo eh, se toma las cosas de vuelta, ¿no? En los inmuebles abandonados y la vegetación empieza a comerse, ¿no? Y hay una estética muy, muy impresionante. Y lo otro es cuando, por ejemplo, a propósito de accidentes, sean nucleares u otras razones, eh, se crean ecosistemas que de hecho germinan, ¿no? Y florecen en la tragedia, ¿no? En el propio externo habían encontrado formas de vida que están alimentándose de la propia radiación y la están procesando, ¿no? Hay otros casos de ecologías completas en cuevas que se descubren así, ¿no? Y que son ecologías que han seguido rutas históricas, o sea, evolutivas muy, muy distintas de cuestiones. O sea, los aliens están en la Tierra, definitivamente. No, no hay que buscarlos afuera, ¿no? Hay que buscar bien los rinconcitos donde en el fondo aquello que uno supone que está afuera, en realidad está acá, precisamente porque nuestra Tierra eh, es bastante grande dentro de todo, ¿no? A pesar de que somos, ¿cuántos somos ya? 7.9, llegamos a los 8 billones ya, ¿no? Creo que este año llegamos a los 8 billones, definitivamente. 8 billones de seres humanos, no es menor. Entonces, ahí yo comparto las preocupaciones de Mari también, por ese simple dato, ¿no? Ya, antes de seguir, yo les quiero mostrar. Ah, voy a ver los mensajes. ¿Qué más hay? Ya, súper. Les voy a mostrar rápido lo que les comenté hace un ratito. Deberían estar viendo ya la pantalla. Este es el robot que les conté.
No les voy a mostrar la foto porque lo decapitaron después. Hitchbot.me, ahí sale. Y esta cosa, de hecho logró viajar, entiendo yo, incluso hasta llegó a Rusia, entiendo, no por Europa y qué sé yo, y se la arregló con lo que es nomás. ¿Ah? Entonces, si me preguntan qué es un objeto, en parte yo imagino algo así, ¿no? Algo que puede viajar por sus propios medios. ¿Ya? Ya. Que tiene sus botas, sí. Ya. Sigamos. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir. Dale, dice. ¿Me da permiso igual para compartir? Como todos son cojos. Ya, dale. Se me pegó la pantalla. A ver, ahí está, ¿se ve? Sí. Bueno, claro, como dijo el profe, igual lo que nosotros tuvimos que hacer el año pasado era algo distinto, porque era como esa inserción del pasado en el presente. Y yo mi trabajo se dividió en dos partes. Uno fue una reflexión escrita, que según la pauta eran como 1000 palabras, alrededor de 1000 palabras. Y aparte un PowerPoint con algunas como reflexiones personales de mi experiencia en las protestas. Entonces, para este trabajo libre me tomé de estas palabras que tengo acá, que fue el trato portaliano, anomias, jaula de hierro, mercancía, fuerza de trabajo, sociedad del cansancio y acumulación por desposesión. Mis referentes teóricos para dicha reflexión fueron Durkheim, Marx, Weber, Harvey, David Harvey, por si a alguien le gusta trabajar todo teoría marxista, Mayol, con su libro que sacó en ese tiempo, Byung-Chul Han, que nos lo presentó el profe con el libro que nos subió de la sociedad del cansancio, y Katia Araujo, que usted igual los mechones ya lo conocen porque lo han visto en formación de la sociedad chilena. Bueno, esto nació más que nada de esta inspiración de qué hacer en tu tiempo libre. La verdad, a mí me gusta mucho leer, para mí no es como una obligación leer teoría, me gusta mucho la teoría, entonces traté de plasmar eso, pero también entremezclarlo un poco con mi experiencia personal. Entonces les voy a mostrar rápidamente lo que puse en mi PowerPoint, que fue primero como acá un poco mi rabia, mi motivación para salir a las protestas, para salir a los cacerolazos cuando no podía salir a las protestas. Le puse una música de fondo que era de un grupo que se llama Espacia, que igual si alguien lo quiere buscar, y fui colocando como cosas intermitentes, un poco de lo que salía en las noticias y fotografías que son de mi autoría. Yendo a la Plaza Italia, acá, recibiendo chorros de agua. Póster que después igual llegaron a ser icónicos y incluso después se llegaron a estampar en polera y cosas que fueron igual típicos de la protesta. Y obviamente el discurso que todos recordamos de Piñera de estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que de hecho lo tomé también como eje para discutir mi reflexión. Primero coloqué fotos de acá de Santiago, que las tomé perdón, estas son fotos de Puerto Montt, de diciembre del 2019. Porque la primera parte de la protesta la viví como acá en Santiago. Y después me tuve que ir al sur por varios motivos personales y ahí igual seguí participando. Y también pude ver hacer como ese contraste de cómo se daban estas represiones y las protestas y cómo se daban también los carteles, qué cosas se trataban de comunicar a través de los carteles o de las intervenciones. Puede ir viendo como esas comparaciones. Entonces coloqué una serie de imágenes que me llamaron mucho la atención y que tienen igual mensajes potentes que sirven como para reflexionar. Como por ejemplo que comer sano no puede ser un privilegio. Porque si bien nadie te restringe que, por ejemplo, puedes ir a la feria y en la feria la verdura es más barata, no toda la gente tiene el tiempo para, de repente, cuando no tiene los medios para, no sé, pedir por internet o ir a comer a un restaurante cuando no tiene tiempo para hacer su almuerzo.
Estoy pensando, por ejemplo, en mamás que tienen a cargo no sé cuántos hijos, encima son madres solteras, trabajan y son súper multifuncionales, a veces de verdad no alcanza el tiempo, ese juego entre el tiempo y la plata para comer sano. Y además que hay toda una cosa también cultural de cómo estas grandes industrias te imponen este comer no sano, con la comida chatarra y todo eso. Acá igual, esta es la gobernación de Puerto Montt, cuando esto fue posterior a después que la pintaron, porque esto estaba todo rayado, y después la pintaron, pero a los días volvieron a empezar a aparecer estas frases de resistencia. Más imágenes, y después enero 2019. Y acá, como les decía, iba mezclando imágenes no solamente que sean de los íconos de la protesta, sino también de la oposición. Lo que pensaba como ese otro lado que es muchas veces el que domina, porque son donde recae los privilegiados y todas esas cosas. Igual me llamó mucho la atención. ¿Sí? ¿Puedes retroceder a la imagen anterior y contarnos un poquito más? La anterior a esa. ¿Esta? Esa, sí. ¿Okay? Sí. ¿Qué es? A mí me impactó mucho. Es Catrillanca, vestido como... ¿En serio? Sí. Está modificado. Wow. Está editado. Es que tiene un poco este rollo de... Tiene una cruz ahí, es como un... Sí. Como un sacerdote. Es que tiene este rollo de como que, por ejemplo, para los fachos, por poner la etiqueta que se utiliza, Catrillanca como que se victimizaba en los medios porque salieron muchas de estas cosas como de que supuestamente estaba metido en un montón de cuestiones como tránsfuga y que en realidad todo lo que siempre hace la policía para tapar sus chanchullos. Entonces era como un juego de esto lo que trataba de mostrar la imagen. Y además el mensaje de vota rechazo cuando ya se empezó a ver todo el tema de la nueva constitución. Súper, gracias. Acá igual coloqué unos videos y coloqué este video que no sé si alguna lo habrá visto, pero a mí me impactó mucho cuando lo vi, o sea, me sentí súper identificada porque él como que es un estudiante de historia que salió en un matinal y contaba con mucha rabia como desde adentro sus sentires en torno a todo lo que estaba pasando. Entonces, y al final este mensaje de hasta que la dignidad salga costumbre, como ícono también de todo este tiempo de protesta. Y algo que le había dicho al profe es que para este semestre en un CFG, que es de cómic, me pidieron hacer una historieta. Yo la verdad no soy buena para dibujar, así que Antonia García, una amiga mía, me ayudó a hacer los dibujos, pero la historia es de mi autoría. Y esta piensa un poco más al tema del futuro y tiene relación con la pandemia. Yo se lo voy a mandar al profe por si lo quieren revisar, no sé. Trata como qué pasaría si en el año 2023 hubiera un rebrote como súper fuerte de la pandemia y no se pudiera como salir porque represión y un montón de cosas. Entonces habla de la historia de Sara con su mamá, de cómo ella estando recluida, ¿cierto?, en su hogar, y su madre que había quedado viuda recientemente, no se pueden ver por muchos años. No me acuerdo cuántos años le puso, como 5 años. La cosa es que durante todo ese tiempo ellas se comunican porque eran muy cercanas, y la mamá siempre le dice como sí, hija, estoy bien, pero después cuando cae esta como súper cuarentena, ella se da cuenta que en realidad su mamá no estaba bien, sino que había caído en una esquizofrenia y en una serie de problemas. Así que eso, ahí se los puedo después compartir. Eso es como lo que hice de mi trabajo y lo que tenía para compartir. Quiero destacar dos cosas y conectar con lo anterior. Primero, incluso con el ensayo 2, que ya está entregado y qué sé yo. Está un poco tarde, pero les queda para el futuro. Primero el hecho de que en antropología, y sobre todo en antropología visual, ¿no?, y la patita más documentalista, ¿no?, de hacer antropología a través de la producción de documental. Y también, por el lado también, siempre sociocultural, pero de análisis más simbólico, ¿ya?
está siempre el ejercicio de realmente trabajar con las imágenes o con las cosas. ¿Ya? El ensayo 2, parte de la instrucción era apoyarse en el análisis o para análisis de la experiencia vívida de la alienación durante la cuarentena, con alguna imagen, ¿no es cierto? Alguna descripción gráfica del sentimiento de alienación. ¿Ya? Y de lo que yo he leído hasta ahora, hay personas que en el fondo agarraron las imágenes y hicieron precisamente un poco lo que estamos haciendo acá, que es el usar la imagen y no simplemente ponerla como estamparla como un ejemplo. Y aquí hay un ejemplo, ¿ya? Y queda para la persona que está leyendo el ejercicio de poder decodificar la imagen, versus ocupar la imagen para que en el texto uno desarrolle el análisis a través de los detalles de la imagen. ¿Ya? Y ciertamente hacer un collage o un poco lo que presentó Giselle, que es un portafolio con distintas materialidades, ¿no es cierto? Un conjunto de objetos. ¿Ya? Ciertamente hay un montón de detalles que analizar. Entonces, si más adelante en la carrera eh, les toca hacer algo similar, mi recomendación es que eh, eviten en el fondo poner la imagen como quien pone una tapa de portada nomás, como de libro. ¿Ya? Sino que si ponen la imagen o el objeto, ¿no? en el análisis, ocupen el objeto per se, en particular sus detalles, para poder desempaquetarlo. ¿Ya? Y así el análisis, de hecho, va a quedar fantástico, porque es precisamente guiar la lectura en un sentido más amplio, ¿no es cierto? No solamente el texto, sino también de la imagen. ¿Ya? Ya, eso. ¿Quién sigue? Dale, Mati. No puedo cumplir aún. Ahí sí. Ya, el mío es bastante simple. Surgió harto de la guata. Lo tengo así porque era en una libreta que debo tener por ahí. Pero les voy a mostrar lo que mandé. Bueno, son dos como hojitas con un pequeño escrito y lo otro son dibujos. Ya creo que debería leerlo. La revuelta social que se venía gestando hace décadas estalló en octubre de 2019 y el descontento se hizo cada vez más evidente. Los poderosos reprimieron por la fuerza, usando la violencia, el miedo, el dinero, la codicia, luchando para mantener sus privilegios y en defensa del modelo económico. Estas imágenes surgen de insomnios, conversaciones y frustraciones. Pensamientos incendiarios que combaten contra la presión, el miedo y la incertidumbre. El shock de lo vivido por quienes conviven en el territorio impuestamente llamado Chile perdurará, y solo la gente podrá dilucidar los sentires contra el extractivismo, el Estado, el autoritarismo, el patriarcado, el colonialismo. Que se alcen acciones y reflexiones insurgentes. Y aquí son, los que siguen son imágenes, que no son muy bonitas, pero son como lo que me surgió de estos momentos de insomnio y etcétera. ¿Acaso olvidaste el barrio que te vio crecer por tu sed de poder? Y se llama Marionetas del Poder. Es como la imagen de un milico siendo comandado por una de estos cositos de marioneta. Este es como pensado en estos, no sé cómo se llaman, pero son para ver la calidad de visión que uno tiene, y que las letras más grandes son las que están al comienzo con 0,1, y luego lo más abajo es lo que menos se ve y que muy poquitas personas lo pueden ver con su visión normal. Bueno, como ven, uso lente hace muchos años, entonces como que este tema a veces es recurrente en mi mente. Entonces la primera es militar, luego Fuerza Armada, milicos, y lo más chiquitito, que es lo que no se dice, que son asesinos a sueldo. Desde mi perspectiva, claramente. Esta es una pequeña viñeta, se llama ¿Qué costo? Y es como cómo se transforman los árboles y todo en dinero, y apunta más que nada al extractivismo como de una forma bastante caricaturesca. Y luego está ni toda la plata del mundo logrará satisfacer tu hambre, tu sed, tu falta de oxígeno.
que también hace referencia al extractivismo, porque es un pensamiento que al menos en esos momentos tenía muy fuertemente, y es que la incomprensión de por qué todos los grupos de poder están tan dispuestos como a, a eliminar y a dejar ir todo lo que tiene que ver con el extractivismo. O sea, están dispuestos a contaminar el agua, a venderla, a cobrarla a precios exorbitantes, a destruir las tierras, a destruir las plantas y todo, todo solamente por un tema económico. Por eso es como que está en el plato la plata, porque no puedes comer plata, no puedes comer en una casa gigante. eh, entonces eso, como que me rondaba mucho en la mente el tema de la corrupción que provoca el poder, o el poder que provoca corrupción, no sé, es como una relación bidireccional. Y eso, ese fue mi trabajo final. Bastante precario, pero era lo que en esos momentos rondaba mi cabeza y sentía. O sea, es que el extractivismo nos está dejando una situación precaria en primer lugar, así que lo precario va muy al... Y por un lado tiene mucha potencia, de partida por la estética. Ahí, ¿cómo? Patricia, cuéntanos un poquito más de tu proceso creativo. Bueno, es que a mí me gusta dibujar en estos contrastes de negro con blanco o negro con plateado. Entonces tengo estas libretas donde hago garabatos o de repente dibujo, de repente palabras, lo que me vaya surgiendo. Entonces en esos momentos sentía que, bueno, estaba todo tan turbulento. Uno prendía la tele y salían puras cosas terribles que provocaban mucha ansiedad, o si una salía a manifestarse también, ese sentimiento de rabia, inseguridad, y que ocupaba como que las pocas cosas en las que podía salirme un poco era como en los dibujos y un poco en la escritura o en las conversaciones con amigas, pero también sucedía que era muy difícil salir de esas temáticas, que es una cosa que también ahora pasa con la pandemia, que la pandemia, el corona y todas las repercusiones de esto son temas recurrentes y que a veces generan tanta ansiedad, pero que no podemos dejar de conversar de ella. Es una cosa que estamos rodeadas de estas temáticas y es muy difícil salir de ahí. Sí, sí, estaba pensando porque en el fondo uno hace las cosas con lo que tiene a mano, eso es lo primero. Y el momento donde, o sea, idealmente donde te bajan las ganas, pero otras veces donde es cuando uno puede nomás, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y que quizás el proceso creativo, para bien o para mal, también está atado a eso. O sea, uno hace las cosas, muchas veces los trabajos en el último momento y uno va conviviendo con eso. Entonces, yo creo que y es la invitación, ¿no? A que no tengan, no se echen para atrás, no teman a compartir Mm. y a crear, ¿no? Yo no lo he dicho o quizás no, es importante darle este énfasis, yo lo voy a hacer la próxima semana en clases, pero es importante que sepan que todos los objetos van a ser anónimos, tal como fueron la clase pasada. Yo ahora, de hecho, les invité a todos ustedes a mostrar los objetos. Yo no puedo, de partida no tengo la capacidad de interpretarlos tan bien como ustedes, y segundo, no me corresponde, si son, a pesar de que los tengo todos bien guardados, pero siguen siendo suyos, ¿ya? Y en el sentido, cualquier uso posterior va a ser con todo su permiso, ¿ya? Y eso. Y Claro. lo importante para reflexionar sobre el futuro que me hizo pensar, en el fondo, Patricia, fue con pensar primero, por ejemplo, que uno puede pensar que el futuro eh, llega, pero de forma asimétrica, no está distribuido homogéneamente, ¿no? Se ve con la tecnología, ¿no es cierto? O la vacuna. O sea, hay gente que la va a recibir inmediatamente o que ya está recibiendo sus dosis, personas que ¿no? ¿Y qué vacuna? ¿Y a qué precio? ¿Quién paga eso? Entonces hay una distribución muy, o sea, poco uniforme, ¿no? Eh, Muy variable del futuro. Y por tanto, una muy buena pregunta es pensar el futuro no en términos singulares, sino, o sea, preguntarse, por ejemplo, el futuro de quién, para tal cosa, para tal persona, ese tipo de cosas. Y por tanto, ahí ciertamente o sea, en los trabajos anteriores hubo un ánimo crítico, pero en este creo que
me recordó a mí para destacarlo, que no hay problema en ser, incluso en la especulación, tener un sentido crítico muy potente, y eso siempre es bienvenido. ¿Ya? Ya, sigamos para que no se nos pase Lo mucho la hora. bueno, Ah, dale, lo Pali. bueno de este trabajo es que incentiva la reflexión propia, porque a cada uno en sus cabecitas nos pasan distintas cosas y nos llaman la atención y nos rondan más pensamientos distintos. Entonces eso igual es interesante que sea de libre elección, entonces cada uno puede como explotar, por así decirlo, o explorar, mejor dicho, la temática que más le interese. Sí, y justamente, y siempre dentro, o sea, en el fondo de la situación contemporánea, por ejemplo, yo lo he notado en la economía local de nota, que a propósito que este año en el fondo no han habido clases presenciales, hay muy poca economía. Y no porque en el fondo que seamos todos implacablemente individualistas, sino porque ciertamente es más difícil conocerse en línea. ¿Eh? Yo en mis fantasías imagino que estudian juntos, pero ¿estudian juntos o no? ¿Cómo ha sido conocerse? ¿Eh? ¿Qué hubiese pasado si yo les dijera que el trabajo es grupal? ¿Eh? Y si les ha tocado hacer trabajo grupal y conocerse de esa forma. Entonces, estamos nuevamente bajo eh, ese contexto donde quizás en otras partes las cosas son de otra manera precisamente porque lo que hay ahora y lo que vendrá más adelante no está de forma homogénea, no está distribuida de forma homogénea, no llega igual para todos. ¿Ya? Ya, sigamos. Creo que nos queda Sergio nomás, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya te hice comandante en jefe ya. No voy a Digo que puedes... compartir nada. Ya, dale. No, no. Va a improvisar. Eh, Excelente. El futuro tiene mucho de... sí, voy a improvisar, el futuro es muy improvisado. Vale, dale. Eh, ya realmente no comparto porque estoy en el teléfono, entonces, claro, lo que yo hice es que, bueno, a fin del año pasado, voy a hacer todo un contexto, ya será bien aburrido esto. Apréndense. El contexto de la situación, claro, estábamos cerrando ya en diciembre, enero, y la idea que yo quería, por los trabajos que tenía en paralelo, era no sentarme a hacer un ensayo, porque hacer un ensayo realmente es sumamente fome, o sea, no fome, pero sí es fome, pero pucha, quería hacer algo más cercano. Entonces, inspirado también en los trabajos que hice en Taller 1, el portafolio yo lo hice más que nada con ideas que entregaban las entrevistas o los relatos de la gente que estudió antropología y todo el cuento, y a pasarlo como, no sé, a cartas, haciendo una ficción de que yo me encontraba dichas cartas. Como por ejemplo, no sé, me encontré unas cartas en el casino, lo estoy inventando, y las analizo mediante lo que explicó la gente y lo que dice las cartas. Entonces, eso me daba como el trampolín para dos cosas. Primero, ser mucho más cercano al escribir las cosas, no tan teórico, no tan latero, como un ensayo, y también la posibilidad de poder inventar cosas y relatarlas. Esa es como la intención. Ahora, con el trabajo final, claro, inspirado en eso, inventé toda una ficción, toda esta ficción, es decir, todo lo que yo escribo, lo escribo desde mi sentir, pero le pongo esa vuelta como más bien literaria, narrativa, no sé cómo quieren llamarlo. Y bueno, el trabajo este contaba con eso, principalmente con que yo me juntaba con esta misma problemática, me juntaba con amigos y amigas, discutiendo más que nada qué hacer. Siempre en esa discusión de qué hacer para este trabajo, porque yo personalmente soy muy indeciso y me cuesta mucho tomar decisiones. La cosa es que en base a esto explico como en la primera página del trabajo, esta disposición mía de querer buscar qué hacer, ¿sí? Querer buscar qué hacer, como qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta que me junto con mis compañeros y compañeras, como haciendo el amigo secreto, me acuerdo. Que esto lo saqué del amigo secreto del año pasado. Y claro, hablábamos de qué libros leíamos, como para tirar temas. Y claro, ahí le di esa vuelta narrativa de que yo personalmente me entregaban un libro como un préstamo de la dueña de casa y como marca páginas tenía una carta. Servía más que nada como marca páginas, no era una marca páginas real, sino su función era eso. Y escribo en este último párrafo no sé cómo llamarlo, del prólogo, que claro, eh, le falta el respeto y falta la confianza al leer este relato, pero me gustaría entregar como
entregárselo a la gente para que vean cómo se vive desde otra realidad. ¿Qué otra realidad? Bueno, en la carta explico, en el contexto y en la carta explico que esta persona es de Puerto Montt, es decir, está estudiando en Santiago, una persona de región, y que justamente envía cartas a su familia porque el internet donde vive no le va muy bien. Y eso lo explico tanto en el contexto como en la carta. Y claro, uso todo este tema de la carta como, no sé, poner fecha, como si estaba escrita a mano. Esa es la intención. Y explico la experiencia, mi experiencia en las manifestaciones, pero dándola a entender por esta persona, que no sé, no recuerdo qué nombre le habré puesto, pero nombro a mi amiga, supuesta amiga, Josefina. Entonces, claro, explico lo que le pasó, cómo en una comuna periférica se encuentra con que los milicos constantemente pasan por afuera de su casa, y ese sentimiento de incertidumbre, de terror, el mismo que explicaba Patti, ese como apretón de guata, claro, yo mismo sentía cuando salía, cuando escuchaba cuestiones como cerca de la plaza de Maipú, y quería plasmarlo en este relato que puede ser tanto ficción como real. Y esa es la intención, eso es lo que quería demostrar. Eso. Siento que a modo reflexivo ayuda a caleta, pues como quería hacerlo cercano, no quería hacerlo de una forma académica, por ende no usé ningún autor, ninguna autora que tenga que ver con la materia. No quise usar bibliografía porque mi intención era hacerlo más cercano. Y al hacerlo más cercano también se me da la oportunidad de, no sé, pues escribir modismos. El cachai, cosas como modismos, como, no sé, por decir puta la weá que rabia, eso no lo puedo decir en un ensayo académico, pero sí lo puedo decir en una carta enviada por otra persona. Y eso le da como una cercanía tanto a la persona que lee como a la persona que escribe. Y eso, a mí, lo valoro bastante. Eso. Ahora, con la idea esta de querer hacerlo como del futuro, teniendo en cuenta que la carta fue escrita en un pasado para presentarla en un presente, si yo tuviese que hacer el trabajo actualmente con esta misma parámetro de querer hacer una carta, etcétera, agarraría algo como hizo Giselle, esta especie de 2023, 2050, una carta en relación a lo que pasó después, por ejemplo, de la pandemia. Si quiero tomar el mismo concepto del estallido social después de la pandemia, podría usar las manifestaciones siguieron. Las manifestaciones continuaron y hasta el día de hoy la represión por parte de los milicos también continúa y por los pacos también continúa. Como no es algo que la pandemia haya olvidado, y dudo mucho que después de la pandemia se haya dejado atrás. Entonces yo creo que en base a eso, una buena reflexión, algo que se pueden agarrar, no sé. Realmente no les puedo compartir el texto como por pantalla actualmente, pero cualquier cosa, no sé, les dejo mi WhatsApp o mi Instagram, no sé, y me lo piden y se lo envío, tratado. Pero eso, más nada. Bueno, estaba pensando también que una carta, o sea, de partida una carta también puede ser como una carta abierta al futuro. Entonces, una carta es un formato ideal que eh, permite transmitir bueno, y sostener conversaciones en el tiempo, ¿no? Independiente si es más para adelante, ahora o para atrás. ¿Ya? De Y me hecho, hace pensar también que, dale, funcionan justamente como con la definición de objeto que usted tenía. Onda, es un hecho, termina siendo un hecho. Onda ya, como que hay antecedentes a la carta y después de la carta también pasan cosas, entonces no sé, exacto, se puede hacer exacto. esa contraposición. Y la figura sirve para cualquier objeto en el sentido que uno deposita cosas, en este caso, en la carta, y la carta misma se deposita en un buzón, eh, donde existe toda esta como lógica finalmente, de que el futuro es algo que hacemos. ¿Ya? Entonces, para volver a la pregunta tan importante, ¿no? Por los objetos, ¿no? De ¿qué es un objeto y qué cuenta en el fondo como una buena entrega para esto? ¿Ya? Precisamente un objeto es aquello que les va a permitir a ustedes transmitir algo para el futuro, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, una carta para ustedes, ¿ah? Ustedes mismos, que puedan, qué sé yo, guardar bajo el colchón ¿ah? Y recuperar más adelante. Entonces, eh, una figura muy linda que a mí me gusta, como para decirlo en términos generales, es pensar el futuro como aquellos objetos donde nosotros depositamos las cosas como si fuera una cápsula de tiempo. ¿No? Entonces, esa diría que es la metáfora así más amplia con las cuales yo les puedo ayudar a no solamente a aclarar de qué va el trabajo, sino también a inspirarles a que hagan algo eh, bonito. ¿No? Eso. Ya, terminemos acá. Muchas gracias por venir. Salió súper bien. ¿Ya?
Gracias por mostrarnos su trabajo. Yo sé que son cosas personales, entonces es un doble agradecimiento. Hay que tener coraje para, y no solamente para hacerse cargo del pasado hoy, sino también para transmitirlo hacia el futuro, ¿no? Con un poquito más de, si no esperanza, al menos de creatividad, ¿no? De ingenio. ¿Ya? Veamos qué sale. Chao, Ya. profe. Cuídense. Chao, Chao, muchas chicos. gracias. Nos Chao. vemos. Chao, Cuídense chao. mucho. Chao, gracias, que estén bien. Chao, que estén bien, muchas Chao, gracias. chao. Chaito. Cortecito, profe, ¿eh? Cortecito. Vamos a cortar ahora. ¿Cómo se empieza? Ya. En. Ya. Ah, Chao, quedó en la grabación. Uy, qué vergüenza. Chao, profe.